Hola, hola amigos de Shindo en Facebook, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles y ya estoy aquí para comenzar también nuestro en vivo a través de la plataforma de Instagram. Me da mucho gusto también saludarles, tanto en Facebook como en Instagram. Felices y lluviosos días desde la Ciudad de México. Aquí estamos recibiendo la lluvia fuerte. Saludo Juan José, qué gusto verte por aquí. También a todas las personas que se están conectando a través de la plataforma de Instagram. Un saludo grande, grande. Mi nombre es Circe Rodríguez y pues ya es tradición el poder reunirnos los martes en punto de las 7 de la noche, hora de Ciudad de México, para que podamos reflexionar acerca de temas pues de la vida diaria, unos muy felices como la semana pasada que hablamos del poder de la visualización y otros pues no tan felices que es justamente de lo que vamos a hablar en esta transmisión, pero creo que es importante que también en este espacio podamos hablar y abordar temas tan fuertes, tan difíciles, tan complejos como es el abuso sexual. Hablar de abuso sexual no es tema de una transmisión, si soy honesta. Yo creo que es un tema al que bien vale la pena dedicarle el tiempo que sea necesario para aquellas personas que han desafortunadamente vivido esta experiencia lo puedan asimilar de la mejor manera. Porque al final una persona que ha vivido una experiencia de abuso sexual es una herida que se queda marcada, es una herida muy, muy profunda y que invita a la persona a generar conductas de aislamiento, de autoagresión y va perjudicando, va impactando muy, muy, muy importantemente en su proyecto de vida. Así es que pues es de lo que vamos a hablar el día de hoy. No es, como yo digo, un tema de gozo, pero creo que sí es un tema de importancia, pues porque al final muchas personas al día de hoy han vivido abuso sexual, tristemente todavía en este momento hay personas que están experimentando esta pues terrible vivencia. Así es que pues los saludo desde donde están, desde Argentina hasta Argentina, San Miguel de Allende, Ciudad de México, California, Estados Unidos, Nueva York, Costa Rica, Bogotá. Pues feliz de poder estar aquí con todos ustedes. Vamos a hablar, por favor, sé que es un tema delicado, repito, lo voy a abordar de una manera muy general. Si tú quieres profundizar en este tema, si te identificas con esta experiencia, mándame un inbox, encontremos la manera de poder resolverlo, de brindarte las herramientas que te ayuden a poder salir adelante de la mejor manera. Es un impacto, hablar de abuso sexual es un impacto que puede ser verdaderamente devastador para la persona. El abuso sexual se puede vivir desde los primeros meses, años de vida, ya en la edad adulta, y yo creo que en cualquier etapa es devastador. Sin embargo, los índices más altos de abuso sexual se dan en la infancia, durante la infancia, y claro, eso va generando que la vida de esa persona se transforme y no precisamente de la mejor manera porque desafortunadamente los sistemas pues, social, cultural, de salud, de familia, todavía no tienen las bases para poder dar y brindar el apoyo y la guía necesaria a una persona que vivió abuso sexual. Así es que, pues los sigo saludando a todos. No me entretengo saludándolos a todos, ustedes van a disculpar, porque si no se nos va aquí el tiempo y ya saben que Instagram es mi relojito. Tengo exactamente 59 minutos para poder compartir todo. También por eso es una platicada muy sencilla. Por favor, se lo suplico con la mano en el corazón. Si tú pasaste por esta experiencia o si alguien muy amado pasó por esta experiencia, brindemos el apoyo, permítenos brindarte el apoyo porque tiene solución. Sanar el trauma no es una condena de por vida, no significa que toda tu vida ya se arruinó. No, créeme que no es así. Significa que hay una experiencia muy fuerte, muy, muy fuerte que viviste, pero que tienes la posibilidad de salir adelante, de recuperarte y de reconstruir tu proyecto de vida. ¿Por qué? Porque al final un abuso sexual siempre deja secuelas, secuelas a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental, y esto
va impactando con la familia, con la pareja, en el trabajo, en la economía, ni se diga en la salud. O sea, verdaderamente su repercusión es 360 grados. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona vive un abuso sexual? Lo que genera mucho de este trauma, y ya hemos hablado en este espacio acerca de los traumas, es que los límites de seguridad de la persona fueron pasados, fueron traspasados, fueron pues literalmente atacados, ¿no? Entonces la persona lo que asimila es que no hay ningún lugar seguro, ni siquiera el cuerpo mismo es un lugar seguro para habitar. Así de fuerte es el abuso sexual. Yo no me siento segura ni en mi propio cuerpo, porque estando en mi propio cuerpo, abusaron de mí, traspasaron ese límite y me lastimaron. Entonces, es muy profunda la herida, es muy devastadora y tenemos que ir a esas profundidades para poder de una manera amorosa y armoniosa traer a la persona de regreso hacia su cuerpo, hacia su entorno, hacia sus amigos, hacia su pareja, etcétera. Sigo saludando, es que me están saludando de España, de Chile, perfecto, un saludo a todos. Entonces, claro que vale la pena que tomemos conciencia la importancia y el impacto de un abuso sexual en todo el individuo. No es nada más a nivel físico, para nada es nada más a nivel físico, son heridas muy, muy profundas y que al día de hoy sabemos que ocurre tanto en hombres como en mujeres, que se presenta en cualquier nivel socioeconómico, que desafortunadamente no distingue ni de niveles socioeconómicos, ni de creencias, ni de religiones, ni de culturas, sino lo vemos en absolutamente todos los niveles, en todas las culturas, en unas más que otras, por supuesto, pero al final sigue generando un impacto y un daño. Y las cifras, no quiero hablar yo mucho de cifras, solo voy a mencionar dos cifras porque son muy fuertes, pero una de las más impactantes es que el abuso sexual ocurre en el 85% de las veces por un familiar o por una persona cercana a la familia o a la persona, una amiga, un amigo, un jefe, alguien cercano. Entonces, dime tú, o tomemos conciencia lo impactante que es. 85% de los abusos sexuales ocurren por un familiar o por una persona cercana a la familia. Aquí no es que digas, ah, entonces voy a cerrar la puerta y nadie es bienvenido en mi casa. No, no, tampoco nos podemos encerrar en una burbuja, sino aprender a identificar cuando una persona está dando ya las señales de que fue víctima de abuso sexual o incluso, por supuesto, atrevernos a cuestionar a aquellas personas de las que genuina y verdaderamente tengamos nuestras dudas, protegernos a nosotros, proteger a nuestras familias, proteger a nuestros más amados. El abuso sexual impacta de manera diferente a todas las personas. No podemos decir, porque mira, en la literatura, tristemente, tanto de las leyes, porque claro, el abuso sexual es un delito y eso es muy, muy importante que lo tengamos consciente. Es un delito y quien abusa sexualmente de alguien más es un delincuente y es algo que se persigue por las leyes humanas. No hablar de las leyes divinas porque esas, bueno, ya le tocará. Pero las leyes humanas tratan como un criminal a aquella persona que abusó sexualmente de alguien más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entonces las leyes dicen, pero a ver, entonces, ¿qué es un abuso sexual? ¿Cuál es la diferencia entre abuso sexual o violación? Ay, por favor, a usted no abusaron sexualmente. Joven, a usted nada más lo manosearon. No, no, perdóname, pero es que eso ya es abuso sexual. El abuso sexual significa que se ha agredido cuando se ha producido un contacto sexual con un menor, que eso la persona que abusa, el agresor es un pedófilo, o con una persona adulta que no dio su consentimiento. Y eso significa tocar, eso significa rozar, eso significa penetrar, eso significa muchas cosas. Sí, claramente se tiene la definición como violación
cuando hay penetración. Perdón que use los términos, pero son los términos que son. Y creo que hay temas que se tienen que hablar con todas las letras y en el tono que es. Sin embargo, no podemos minimizar aquellos abusos sexuales en donde no se llegó a la violación, pero que eso no significa que no estén generando un impacto muy profundo y un momento muy complicado para la persona. Yo te decía que depende de la duración, depende de la persona, porque hay personas, imagínate a alguien que es kinestésico y que percibe el mundo a través del contacto, para esa persona un abuso sexual es tan fuerte como para alguien que sufrió una violación. Entonces, no podemos categorizar desde mi punto de vista y en mi creencia. Yo creo que cada persona, solo quien vivió la experiencia, merece dimensionarla en la medida que lo haya vivido y experimentado, y ninguno de nosotros atrevernos a hacerlo más o a hacerlo menos o a denigrar su experiencia. No, yo creo que lo correcto es poder darle a esa persona el apoyo que necesita, y eso comienza como respetando lo que nos está compartiendo. Entonces ya vimos, ¿no?, que el abuso sexual es cuando está este contacto con un menor, y aquí el tema es que los menores todavía no tienen la madurez suficiente y necesaria para tomar decisiones en conciencia. Entonces no caigamos en estos juegos o en estos comentarios tan absurdos, ¿no? De, ay, sí, pero es que la niña traía la faldita corta o el niño traía shortcitos, no, perdónenme, pero una niña, un niño puede andar vestido como se le dé la gana, una adulta, un adulto puede andar vestido como se nos dé la gana, y debe haber algo que se llama respeto y algo que se llama tolerancia. Entonces, seamos muy cuidadosos con nuestros comentarios y brindemos el apoyo que se necesita. Nos dice Aiko, cualquier duda, comentario, por favor, en el área de chat, aquí estamos. Es un tema, repito, muy fuerte, pero creo que amerita pues que se hable de él. Nos dice Aiko, es un tema muy fuerte, gracias por dar el espacio y mencionarlo. Al contrario, la verdad es que eso es de esos temas que voy diciendo sí el próximo mes, hasta que llega el mes y digo, ya toca, ya es necesario que hablemos de este tema para que lo podamos ir resolviendo. Y ojo, porque hay veces que dicen, ay, es que está acusando a su esposa o a su esposo de abuso sexual. Ay, por favor, pero si son esposos. Sí, pero si un adulto no da el consentimiento, eso ya es un abuso sexual. Eso ya puede caer en una violación. Porque en cuanto un adulto dice no, la otra persona decir, pues entonces no, y me retiro, ¿no? Y hago mi maletita y me voy. Pero cuando un adulto dice no y la otra persona no escucha, no respeta y literalmente abusa, eso ya es un crimen, eso ya es una falta, esa ya es una herida emocional, y eso ya nos habla. Lo fuerte en los abusos sexuales es que se interrumpe, y fíjate qué fuerte, se interrumpe de manera abrupta y de manera agresiva la construcción del sentido de identidad, de quién soy. O sea, de una manera abrupta y agresiva, quien yo creía que era, ya no soy. Y además todo mi proyecto de vida se derrumba en un segundo. O sea, por eso es tan fuerte este tema de abuso sexual e impacta, como yo te decía, 360 grados. Entonces, cuando se vive este abuso sexual, la segunda cifra que te quiero compartir es que solamente al día de hoy se tiene el registro de que aproximadamente solo el 2% de los abusos sexuales se reportan o se hablan o se expresan. ¿Cómo? O sea, si las cifras son tan altas de abuso sexual, ¿por qué solamente el 2% se está comunicando? Porque el sistema no ha creado la conciencia y la cultura para resolver de inicio el abuso sexual, porque no debería de ocurrir, es algo que no debería de existir, pero que como humanidad nos hemos equivocado mucho en las decisiones, en nuestros antivalores, en nuestra falta de amor propio, en no resolver nuestras heridas y nuestros traumas. Entonces, como humanidad hemos fallado, y es algo que existe y existe en una dimensión tremenda, y que desafortunadamente solo el 2% tiene el valor para decir, levantar la mano y decir, yo
fui víctima de abuso sexual. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando alguien levanta la mano y dice, fui víctima de abuso sexual, los sistemas, muchas veces incluso el sistema familiar, la familia misma, voltea con una lupa de este tamaño, y no es una lupa de, a ver, estamos aquí para ayudarte y acompañarte y resolver como familia el tema. No es, no te creen, juzgan, critican, empiezan a ver para otro lado, empiezan a encubrir a la persona, o sea, es terrible. Y entonces las personas, los agresores, empiezan a generar un entorno de manipulación emocional y manipulan de tal manera a la persona que fue agredida que le siembran miedo, que emocionalmente la tienen dominada y por eso la tienen o lo tienen silenciado. Silencian a la víctima a través de la manipulación emocional y del abuso de poder. Porque soy tu mamá, tu papá, tu tía, tu tío, tu abuela, tu profesor, tu jefe, tu mejor amigo, la hermana de tu esposo, qué sé yo. Entonces ocupan este falso poder para someter a una persona que ya está muy frágil y que está ya muy vulnerable por la experiencia que vivió. Nos dice Teresa, muchas gracias por explicar un tema tan fuerte de manera tan clara. Al contrario, mi querida Teresa, aquí estamos para ustedes. En Facebook nos dice Paula, y la culpa que genera, ¿no? Así es, mi querida Paula, hacia eso voy, porque un abuso sexual en el abusado, en la víctima, genera tres emociones principales. Genera miedo, genera vergüenza y genera culpa. El que fue la víctima se siente muy culpable, se siente muy avergonzado y está muerto de miedo internamente. Nos dice Estela Ula Circe, cuando tenía 9 años más o menos, mi hermana pequeña y yo sufrimos un intento de violación en la calle. Recuerdo que nos aventaron 2 muchachos hacia unas hierbas e intentaron romper nuestra ropa. Afortunadamente, iba pasando un armón de tren, se detuvo y huyeron. Gracias a Dios, mi querida Estela, que no llegó a la violación. Sin embargo, el impacto para la psique ahí está y hay que resolverlo. Sí se puede resolver, no, es algo que no nos marca de por vida, se los juro, se los prometo, sí se puede resolver. No es un proceso sencillo, no es un tema fácil, va a requerir de mucha fortaleza, de mucha resiliencia y de mucho amor del entorno, de mucha comprensión del entorno, pero es 100% posible salir adelante y reconstruir la vida de una persona que vivió abuso sexual. Muchas gracias, Estela, por la confianza en compartirlos. Bueno, tú viviste esta experiencia, me intenciono porque ya la hayas resuelto y para que nos la compartas desde el proceso resuelto y no desde todavía cuando escucho un tren me genera angustia o cada vez que huelo a hierba me genera un estrés. Eso significaría de que ahí el trauma todavía sigue latente. Nos dice Paula, tenía 6 años cuando fui abusada y lo dije a los 30 años. Exactamente, Paula, es lo que estamos comentando. Y gracias también por la confianza, decirnos que fue por un familiar. Ese es el tema. Mucho del abuso infantil viene por parte de una figura de autoridad, que es un familiar o un amigo, una persona cercana a la familia, y entonces la niña o el niño ante esta figura de autoridad literalmente se somete, y como ya fueron violados sus límites y su seguridad, está completamente expuesto y completamente vulnerable. Entonces las amenazas son 10 veces más fuertes, más potentes, y en el niño, la niña existe este enorme conflicto interno. Para el adulto no es que sea más sencillo, porque también puede ser muy fuerte en un adulto, pero el adulto de una u otra manera ya tiene una mente racional, ya puede entablar una terapia a través del lenguaje. En cambio, en el niño, como su mundo es 100% percepción, no entendimiento ni raciocinio, sino percepción, ni siquiera sabe ponerle palabras a lo que está sintiendo y a lo que vivió. Por eso es muy importante que acompañemos a los niños dentro de todo su proceso y por supuesto también a los adultos, ¿vale? Y aunque trates de fingir que no pasó nada, sabes que ahí está. Así es, mi querida Tiffany. El abuso sexual es algo que no se puede ocultar. ¿Qué
la gente que está a nuestro alrededor no lo quiera ver, no lo sepa ver o no le convenga verlo, es otra cosa. Pero el abuso sexual da síntomas de muchas maneras. Una víctima de abuso sexual lo grita de muchas maneras. Por eso es importante que estemos alertas. No quiero sembrar una paranoia y entonces no dejes salir a tus hijos a jugar con sus amigos, a ir de campamento. No nos podemos aislar cada quien en una burbuja. Tenemos también como sociedad que empezar nosotros a hablar más de estos temas, a compartir con nuestras hijas, con nuestros hijos, a que si tú sabes de alguien o tú fuiste víctima de abuso sexual, que vayas expresándolo con una amiga, con un amigo, por supuesto, resolverlo en terapia, para que se vaya quitando esta nube negra, densa y pesada que estigmatiza a las personas víctimas de abuso sexual. Nos dice Anabel, hola Circe, no sabía el concepto de abuso o violación, a mí me han manoseado mucho sin mi consentimiento. Mi querida Anabel ha sido víctima de abuso sexual. Todo eso se tiene que resolver porque es una transgresión a nuestros límites y a nuestra seguridad. Entonces hay personas que tienen ansiedad y no saben por qué, que no pueden dormir y no saben por qué. Y claro, ¿por qué? Pues porque las manosearon en un transporte público o porque, perdonen mi francés, le dieron el arrimón en el transporte público y la persona, eso fue una agresión a tus límites, a tu intimidad. Y eso genera pues literalmente una afectación, una herida emocional y una afectación muy profunda. Nos dice Vivian Circe, ¿qué pasa cuando un adulto seduce a una menor de edad y esta menor da su consentimiento pensando que está enamorada? Mi querida Vivian, aquí ya estamos hablando, aquí entran mucho los valores, entran mucho la formación y la cultura. Ojo, desde mi punto de vista, lo que yo he estudiado y en lo que creo, un abuso sexual, incluso con una menor de edad, aunque la menor de edad de consentimiento y hay un adulto, eso es abuso sexual. Desde mi punto de vista, lo que yo he estudiado y en lo que creo, ¿ok? ¿Por qué? Porque la menor de edad no tiene la madurez suficiente para vivir esa experiencia. Somos seres sexuales, o sea, todos los seres humanos tenemos el potencial sexual y se va despertando y tenemos los impulsos sexuales. Pero una cosa es el impulso del que nos habla Freud, ¿no? El impulso sexual, y otra es tener la madurez para poder vivir la sexualidad de la manera que cada uno de nosotros considera que es la más correcta, con la que resonamos más y mejor. Y un menor de edad, claro que tiene el impulso sexual, porque el impulso sexual lo tenemos desde chiquitititos, desde nuestros primeros años de edad. No es que no haya una respuesta sexual del organismo, del cuerpo, pero la psique, es decir, la mente y la emoción, no están en el estado maduro para poder tomar la decisión correcta, ¿vale? Nos dice Victoria, ahora sí es el gran tema, te mando un abrazo grande, un día a la vez. Así es, mi querida Victoria, un día a la vez y resolviendo. Nos van saludando. ¿Qué defectos puede traer luego en la vida el haber vivido esa experiencia? Mi querida Yasmín, nos cambia por completo el proyecto de vida. ¿Cuáles son los efectos más? Ahorita voy a hablar de los síntomas, pero los impactos más importantes es que se pierde la seguridad y la confianza en uno mismo. El amor propio, la autovalía se va al piso, se pierde la seguridad, entonces se vive con una vulnerabilidad expuesta todo el tiempo, con mucho miedo y derrumba nuestro proyecto de vida. El proyecto de vida se ve así como se cae, porque no hemos logrado resolver ese abuso sexual, ¿ok? Nos dice Paula, puede ser por eso que te cueste poner límites en tu vida. Así es, mi querida Paula, gracias por tocar este tema, porque en efecto, una persona que ha vivido abuso sexual, como no respetaron sus límites, entonces esa persona no sabe que tiene límites y entonces cree que su templo, que ella misma y que todo en su vida está abierto al público entero. Y son conductas, son personas que caen en conductas de mucho abuso. En el trabajo el jefe abusa de la persona y no solamente abuso sexual, sino que es a quien le dice que se quede hasta las 10 de la noche y es la persona que se queda hasta las 10 de la noche. O es el amigo que le está pide y pide dinero y el amigo le presta y le presta y le presta y le presta y eso es abuso. El abuso sexual después, si no se resuelve,
en el momento ideal que se debe resolver, entonces lo empezamos a proyectar en otras áreas de nuestra vida, proyectando el abuso, permitiendo el abuso, y la falta de límites es una gran señal, perdón, que nos habla de la posibilidad de un abuso sexual, ¿vale? Muchas gracias, Paula, y dice, sí, hay que feo, ok, perfecto. Acá en Instagram nos dice Tiffany, incluso consecuencias físicas como orinarse en la cama. Así es, Tiffany, ahorita voy a los síntomas, ese es uno de ellos. ¿Cómo manejar una situación donde un niño fue tocado por un familiar y después este menor replica ese comportamiento con otro menor? Gracias por compartirlo, Sefcalusi. Es que ya saben que los nombres en Instagram son un poco raros. Es muy probable que un niño, una niña que fue víctima de abuso sexual replique esta experiencia con otros niños o con otras personas a su alrededor, porque es la manera en la que está tratando de resolver lo que a él o a ella le hizo tanto daño. Pero si nosotros empezamos a atacar a los dos niños, ¿no? Eso no va a ayudar a resolverle el problema a ninguno de los dos. Hay que trabajarlos por separado y ayudar a esta niña o este niño a que primero resuelva su abuso sexual y que después pueda acomodar de mejor manera que repitió una conducta. Si estamos hablando de niños, recordemos que un niño no ocupa, su cerebro todavía no está lo suficiente maduro para racionalizar. El niño repite, son de bebés, percibimos y repetimos, introyectamos, proyectamos, introyectamos, proyectamos. Entonces no lo está haciendo con la intención que un adulto abusó de un niño. Ese niño está repitiendo, saben, por algo tan simple y sencillo como puede ser que el cuerpo en esta pulsión sexual, el cuerpo respondió y el niño, la niña igual, es que se sintió rico y quiero mucho a mi primo y pues quiero, si a mí me gusta un helado de fresa y quiero a mi primo, pues le invito el helado de fresa. Puede ser bajo esa inocencia, pero que no es sana, me explico, porque ahí se está generando un trauma en los dos niños. Entonces es urgente e importante que se resuelva de manera separada. Muy bien, vamos bien. Aquí, es que voy en las dos plataformas, disculpen que a veces vea de un lado y a veces del otro. ¿Qué es lo que hay que hacer? La primera medida de prevención, porque yo creo que hay que empezar por ahí. ¿Qué podemos hacer para prevenir que esto siga ocurriendo? El respeto y el amor. Cultivar vínculos en familia, en el trabajo, con los amigos, con los vecinos, en todo nuestro entorno, cultivar vínculos de respeto y de amor para que vayamos generando esta onda expansiva. Todos como adultos es muy, muy, muy probable, casi seguro que tenemos heridas emocionales y que tenemos traumas. Por eso es que yo siempre aliento a que tomemos terapia, aunque digas, ay, pero es que yo estoy bien, pero siempre hay algo que puedes trabajar, ¿sabes? Y eso va a ayudar a que tú te sientas mejor y a que seas un mejor individuo en la sociedad del mundo en el que vivimos y en el que compartimos. Entonces, empecemos a través de la prevención con el respeto y con el amor, con el respeto a tu pareja, porque si tú eres la primera o el primero que le falta el respeto a tu pareja, ¿eso de qué habla? Si tú eres un papá muy agresivo, ¿qué confianza le estás dando a tu hija o a tu hijo para que venga a decirte el profesor o la profesora me tocó? ¿Por qué? Porque entonces el niño o la niña va a tener pánico porque es un papá colérico y entonces el niño lo que no quiere es que su papá se enoje y vaya casi casi a matar al profesor o a la profesora. ¿Qué eso hace? Es la manera como emocionalmente el agresor manipula a la víctima. Si le dices a alguien, tu papá se va a enojar o no te van a creer o vas a quedar muy mal o tu papá va a ir a la cárcel o empiezan a manipular emocionalmente y la víctima que está muy vulnerable prefiere guardar silencio y quedar callada. Entonces, ¿qué es lo más importante? Ya hablamos la prevención. Lo siguiente más importante es darle atención inmediata a la víctima. En ese momento la víctima se convierte en la pieza más importante de todo lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que pasa si entonces la mamá, ay, voy a ir a matar a ese desgraciado? No, no digo que no te den ganas, porque seguramente dan ganas, pues no sé si de matar, pero sí de ir a hacer dos o tres cosas o decirle dos o tres cosas. Pero lo más importante no es que te vayas a ver al agresor, sino que apoyemos y resolvamos y demos la contención a la víctima
del abuso sexual. No estoy diciendo que no se resuelva, incluso a nivel legal, por supuesto, porque un abuso reclama justicia. No digo que no, claro que se tiene que resolver, pero lo primero, o sea, todas nuestras miradas, todas nuestras manos están hacia quien nos está abriendo la confianza de compartirnos que ha sido víctima de un abuso sexual. Ay, Circe, pero me lo está diciendo y eso fue hace 10 años, hace 20 años. Y si lo que estamos, no estamos viendo que solo el 2% lo dice, entonces, ¿qué? Porque fue hace 20 años, ¿ya no cuenta? ¿Ya lo debiste de haber superado? Oye, no, porque lleva 20 años con esa herida. Es como si trajeras una piedra en el zapato por 20 años, vas a tener una llaga enorme. Entonces, no importa el tiempo que haya pasado, no importa cómo te lo explique o cómo lo exponga, lo que importa es que nuestra atención, nuestra intención, nuestra empatía y nuestro amor esté en ayudar y contribuir a la pronta recuperación de esa persona, ¿vale? Ahora, ¿cuáles son las señales? Nos dice Paula, ahora entiendo por qué encontré en mí tantos vacíos emocionales. Mi querida Paula, qué bueno que estás encontrando aquí respuestas. Esa es mucha la intención de estas transmisiones, que encontremos respuestas, que nos conozcamos más a nosotros mismos y que adquiramos herramientas para poder ir resolviendo mucho más fácil pues estas heridas que por años hemos traído. ¿Cuáles son las señales de presencia de abuso sexual? Una víctima de abuso sexual, hay muchas, ¿no? Puede presentar ansiedad, puede presentar depresión, puede presentar intento de suicidio, puede presentar trastornos alimenticios, esto es muy común, que presente trastornos alimenticios, es decir, que deje de comer y se aísle o que empiece a comer. ¿Por qué? Porque una persona que empieza a comer, lo que está inconscientemente buscando es poder crecer su cuerpo físicamente, ganar peso para protegerse. Hay muchas personas con sobrepeso que ese sobrepeso es resultado de la protección de la muralla física que me estoy construyendo, porque aquí en mi interior tengo miedo porque soy muy vulnerable. Entonces, los trastornos alimenticios, una niña, un niño que ya no está comiendo bien, que está dejando el alimento, que empieza a tener cierta repugnancia incluso por algunos alimentos, ya esa es una señal. No quiere decir que a un niño que no le gusten las espinacas sea víctima de abuso sexual. ¿Por qué? Porque simplemente al niño no le gustan las espinacas. Seamos muy conscientes, tomemos esta información en la dimensión correcta, no la exponenciemos ni la minimicemos. Intentemos tomarla de la manera más justa posible, ¿ok? Trastornos del sueño, esto es también de lo más frecuente. Y la presencia de constantes pesadillas. Yo sé que hay veces, pues que luego nos dan pesadillas, ¿no? Ahorita, pues los planetas, la alineación de los planetas nos están haciendo dormir poco y tener sueños muy intensos o pesadillas, pero ya que una niña o un niño tenga pesadillas recurrentes, o un adulto que tenga pesadillas recurrentes, ahí ya hay algo muy importante que resolver y muchas veces nos habla de un abuso sexual, ¿ok? Lo que nos comentaban, la regresión infantil, regresión a conductas infantiles. Una niña, un niño de 8 años que ya iba al baño solito y avisaba, o ya ni avisaba, sino abría la puerta, hacía lo que tenía que hacer, se lavaba las manos y punto. De repente se empieza a hacer del baño en la cama. Esa es una regresión infantil. Se empieza a chupar el dedo, empieza a querer, ay mamá, dame mi leche en mi mamila. Todo ese tipo de regresiones están hablando de un posible abuso sexual. ¿Por qué? Porque el niño quiere regresar a esa etapa en donde se sentía seguro, en donde los brazos de mamá y los brazos de papá eran su escudo protector y en donde él se sentía bien, se sentía amado, nuevamente se sentía seguro, ¿ok? Entonces estas regresiones infantiles, conductas sexuales adelantadas, ver a una niña o a un niño con una conducta sexual adelantada a su edad, también es una alarma de un abuso sexual. En los adultos, una disfunción sexual, es decir, pues problemas para vincularse sexualmente con una persona o caer en la promiscuidad. Los extremos nos están hablando de un muy posible abuso sexual que acabe de ocurrir o no resuelto. También es muy común
que las personas, niños, adultos, no toleren el contacto físico, que los sonidos fuertes los hagan brincar y los espanten, que tengan miedo a la oscuridad, porque muchos de los abusos sexuales también ocurren durante las noches, ¿no? En lo que el niño está dormido o la familia está dormida, etcétera, o dejan cuidando a alguien, al niño, y es de noche, etcétera. Entonces, como muy presente en estas conductas diferentes y en estos comportamientos en donde la niña, el niño, el adulto se está comportando erráticamente. Baja su rendimiento en la escuela, en el trabajo, hay un aislamiento, la persona se tiende a aislar, es muy común ver cómo los niños tienden incluso a ubicarse en las esquinas, ya no se sientan en medio de la mesa, sino buscan el rincón, literalmente se van arrinconando, se van escondiendo, el adulto también se va escondiendo, los adultos empiezan a vestirse con ropas más holgadas, no así como guangas, que no se vean, bueno, así guangos decimos aquí en México, no sé si me entienden esa palabra, pero como ropa muy floja, muy grande, que les queda muy grande, se compran en la talla extra grande porque lo que están tratando es de que no me vean, de pasar desapercibidos. Entonces, atención a todos esos puntos y a todas esas conductas. Rechazan el contacto. En los adultos es muy común caer en adicciones porque están tratando de resolver y no saben cómo. Entonces, como no están logrando resolver, pues no les queda de otra más que evadir. Lo segundo menos malo que encuentran es evadir. Y qué mejor que una adicción como el alcohol, las drogas, el sexo, el dinero, para yo evadirme de este trauma tan fuerte que destruyó mi proyecto de vida y destruyó quién era yo. Quien yo creía que era, ya no soy. Y efectivamente esa persona ya no es y nunca va a volver a ser esa persona. Lo importante para sanar el abuso sexual es ayudar a que esa persona acepte que jamás va a volver a ser esa persona, pero que eso no significa que no pueda ser una muy buena persona y una persona muy brillante y una persona talentosa y una persona digna de amar y ser amada, de respetar y ser respetada. Cambios de humor, se pone a llorar, aparentemente sin sentido, y llora, y le preguntan, pero es que ¿por qué estás llorando? Y no lo dice, o te dice, es que no sé, no, más bien no quiero decir por qué estoy llorando, o por qué estoy tan enojada, tan enojado, por qué el niño se pone a romper sus juguetes, por qué el niño se pone a dibujar ciertas figuras como muy violentas y muy agresivas. Y baja el autoestima, o sea, afecta profundamente la confianza en uno mismo. Repito, porque nuestro límite principal, que es nuestro cuerpo, ¿no? La piel es nuestro primer límite, del alma es nuestro primer límite, pues ese fue traspasado, entonces no me hace sentir seguro en absolutamente ningún lado, ¿ok? Nos dice enojo permanente, así es, Paula, un enojo permanente, una irascibilidad nos puede hablar de un abuso sexual. Nos dice Paula, estoy removiendo tanto, Circe, mi querida Paula, espero que dentro de todo esto que se remueva llegue la paz, llegue la calma, porque es posible, de hecho, eso es lo que te corresponde, eso es lo que toda persona que vivió un abuso sexual merece resolverlo. Nadie tiene por qué cargarlo, nadie merece cargarlo y muchas veces la persona de abuso sexual dice esto me lo voy a llevar a la tumba y nadie se va a enterar. No, por favor, no hagamos eso, porque eso es perpetrar ese delito. Se tiene que resolver, se tiene que sacar a la luz y hay maneras correctas para sacarlo a la luz y para confrontarlo. Que sepas que no estás sola, que no estás solo, que hay personas que han vivido esa misma experiencia y que te pueden inspirar o que te pueden acompañar en ese proceso de la mejor resolución. Nos dice Yasmín, ¿cómo resolverlo? A eso voy, mi querida Yasmín. Gracias a ti, mi querida Paula, por abrirte y en este espacio compartirnos lo que personalmente estás viviendo. Pablo Silva, ¿cómo estás, mi querido Pablo? Un abrazo grande, grande. Ok, ¿qué hacer? Ahí voy, Yasmín. ¿Qué hacer? Puntos claves, por favor, esto sí tengámoslo muy presente. Cuando alguien llegue a compartirte que fue víctima de abuso sexual, escúchalo, no lo interrumpas, no quieras los detalles, no que se regrese, no, escúchalo. Segundo, importantísimo, créele, por favor, créele.
Es terrible cómo muchos niños se quedan callados de un segundo o de un tercer abuso sexual porque en el primero no les creyeron. Es altísimo el número de personas que viven más de un abuso sexual porque cuando se atrevieron a denunciar el primero, no les creyeron o los ofendieron o los culparon. Entonces, escúchalo, créele, bríndale la protección y el apoyo. Pide ayuda. Si tú fuiste víctima de abuso sexual, lo más importante que yo te recomiendo es pide ayuda. Literalmente con tu mejor amiga, con tu mejor amigo, con tu mamá, con tu papá, con tu hermana, con tu hermano. Ábrete y dile, necesito que me escuches y que me creas. Que no me juzgues y no me digas nada. Fui víctima de abuso sexual. Y empieza a compartir en la medida que tú te sientas seguro tu experiencia. Si estás del otro lado, escúchalo, créele y apóyalo. Y hay que darse a la tarea de pedir ayuda inmediata. Ahora, los amigos ayudan mucho, los buenos amigos y las buenas amigas, claro que ayudan mucho. Pero desde mi punto de vista, la mejor manera para resolver un abuso sexual es en una terapia específica para tratar el tema de abuso sexual. Yo no digo que las amigas, los amigos, la familia no sea importante porque claro que lo es y es importantísimo. La familia juega un papel importante en la pronta recuperación de la víctima, pero lo que más puede ayudar es una terapia diseñada especialmente para la sanación y la recuperación de un abuso sexual. El entorno que le brinde a la víctima la paciencia y el amor, porque la víctima lo que está buscando es el reconocimiento, pero no del ego, sino que la persona sienta que efectivamente le están creyendo y además le están apoyando y que se puede hacer justicia. Porque si no, se va creciendo con mucha frustración, con mucho enojo, con una tremenda inseguridad, con muchos miedos y con muchas conductas evasivas. Y entonces puedes ver a una persona que trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja, pero lo que está evitando a través de tanto trabajo y de tanta superproductividad es evadir el abuso sexual que vivió. Entonces, las conductas adictivas, nocivas, claro que nos pueden estar hablando de un abuso sexual, ¿ok? Cuando al interior de la familia está el valiente o la valiente que dice, fui víctima de abuso sexual, esta noticia impacta a toda la familia. Sí, la víctima es quien lleva la carga más fuerte, pero eso no significa que no genere un daño colateral, porque claro que impacta colateralmente a cada uno de los miembros. Por eso es que yo también recomiendo una terapia de familia o que la mamá empiece a tomar terapia, la hermana, el hermano, para que puedan saber cómo acompañar de la mejor manera a esta persona. Que la familia, que los amigos no caigan en la sobreprotección. Ay, entonces que ya no le toque, ya no vas a salir a ningún lado. Y si sales, sales con tu hermana o con tu hermano. Y entonces ya no puedes llegar más allá de las 8 de la noche. No, no caigamos en una conducta sobreprotectora porque eso tampoco ayuda. No estigmaticemos, no culpemos. Por favor, la víctima no tiene la culpa. Nadie es culpable de nada, de hecho. Pero en el abuso sexual, muchísimo menos. No ignoremos el hecho y no insistamos en cuéntame, pero vuélveme a decir, pero ¿y entonces cómo ibas vestida? ¿Y por dónde ibas caminando? ¿Y qué había del otro lado? ¿Y alguien estaba ahí? ¿Y qué horas exactamente era? A ver, esos detalles, si los quiere compartir la víctima, que los comparte, y si no, nuestra labor es únicamente estar ahí conteniendo, 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 con una vasija que contiene. La vasija no te dice, dame más, dame más. No, la vasija está ahí para recibir lo que sea que tú me quieras compartir. Como yo les comento, el estigma hacia las personas abusadas genera los sentimientos principalmente de miedo, de vergüenza y de culpa. Y es en estos tres sentimientos, en estas tres emociones que a lo largo de la terapia se va trabajando. Es urgente, urgente una terapia especializada. No cualquier terapia puede ayudar
a la resolución de un abuso sexual, que sea una persona con la experiencia, con la técnica, con las bases para contribuir a la sanación del abuso sexual. Yo recomiendo también mucho, no solamente el asistir a terapia individual, sino hay terapia de grupo. Y es hermoso porque entonces muchas veces la persona que vive el abuso sexual se aísla y entonces siente que es pues el diferente, el que se equivocó, el malo, el enfermo, el qué sé yo, ¿no? Entonces se está completamente aislado y cree que le pasó a él porque fue lo peor. Entonces, cuando se asisten a estas terapias de grupo, la persona se da cuenta que hay otras personas que vivieron algo muy similar, que se sienten muy similar a como la persona se siente, y entonces es esta terapia de espejo, en donde lo que yo no me he atrevido a decir, tú sí te estás atreviendo y entonces yo también lo estoy resolviendo. Y es un grupo de apoyo, sin que esto genere una dependencia al grupo de apoyo. Y como ya también comentaba, la terapia de familia, si es necesario, si el terapeuta individual dice, ¿sabes qué? Creo que es urgente la terapia de pareja porque resulta que pues la persona siente que la hermana se está burlando de él o de ella o que la mamá no le está dando el apoyo, en ese momento se genera una terapia de grupo, pues, de familia, perdón, para que toda este sistema sea verdaderamente un sistema de apoyo. Entonces, cuando me preguntan cómo resolverlo, cómo sanarlo, yo diría, ve a terapia. No lo pienses dos veces, no consultes con la luna, no esperes a que llegue descubran que hay vida en Marte, no, por favor, en este momento háblale a una amiga, háblale a un amigo, agenda una cita con un terapeuta, con una terapeuta, para que le expongas pues lo que viviste o lo que estás viviendo, porque hay personas que desafortunadamente al día de hoy están viviendo abuso sexual y están viviendo abuso sexual al interior de su familia, al interior de su relación de pareja, en su trabajo. Entonces, no lo detengamos y no lo minimicemos, sino resolvamos. Ahora, ¿cuáles son las tres etapas de los sistemas? Hay varios sistemas para resolver la sanación o para sanar, perdóname, un abuso sexual, pero uno de los más efectivos tiene tres etapas. La primera etapa, que de hecho es la más difícil, se le conoce como la etapa del ultraje. ¿Por qué? Porque es el momento, como nos comentaba Paula, en donde la persona tiene las emociones a flor de piel y en donde el enojo es una de las emociones principales. Y es tan fuerte esta primera etapa porque es el primer impacto de decir, soy víctima de abuso sexual y recordar, ¿no? Traer evocar ese momento, lo que hace es que uno no lo quiere vivir. Entonces, no, yo me paso a la siguiente etapa. Mira, ¿sabes qué? Ya lo perdoné, lo perdono, entiendo que fue lo mejor. No. Yo no digo que no hay que trabajar en el perdón y luego cada quien es libre de perdonar o no perdonar, pero es que el perdón llega al final, ¿sabes? Al final del proceso. De momento, lo primero es resolver el ultraje porque la finalidad de esta etapa es que la víctima de abuso sexual no se sienta culpable, se libere esa culpa y entonces le dé la responsabilidad al agresor, que le diga, yo no soy culpable, tú eres el agresor y tú eres el responsable. Eso es lo importante. Al final, en esta primera etapa del ultraje, entonces la víctima ya no se siente culpable y ha logrado dar la responsabilidad a quien abusó de él o de ella. La segunda etapa es la etapa de duelo, porque en un abuso sexual hay muchas pérdidas. Se pierde la inocencia, se pierde la seguridad, se pierde la infancia, se pierde el proyecto de vida, se pierde el matrimonio en algunas ocasiones. Hay muchas pérdidas. Entonces se tiene que vivir ese duelo. Y ese duelo puede incluso tomar el tiempo que sea necesario. Hay quienes quieren procesarlo ya rapidito, no, el tiempo que sea necesario para ti, porque hay que asimilar la pérdida, hay que asimilar que tu proyecto de vida ya cambió. Una vez que se vive el duelo, entonces podemos pasar a la tercera etapa, que es la etapa de liberación y fortalecimiento. En este momento se trabaja para que la persona recobre la seguridad, se empieza a trabajar ya mucho más rápido en la autoconfianza, en la autoestima, en el amor propio. La persona ya tiene esta fortaleza para poder empezar a evocar su nuevo proyecto de vida desde quien es ya en ese momento, habiendo resuelto lo que pasó.
Si no lo resolvemos, vamos a vivir con estos enojos, con estas tristezas y con estas seguridades año tras año, tras año, tras año, tras año. Y así nos podemos morir, ¿sabes? Pero yo creo que no merecemos ese tipo de vida. Merecemos sanar esos abusos y poder recobrar la confianza en nosotros mismos, la valentía, la determinación, la imagen de nosotros mismos. Podemos borrar y erradicar eso que pasó. Desafortunadamente no, porque eso nunca debió de haber pasado, nunca. Ningún abuso sexual debió de haber pasado nunca. Pasó porque hubo una persona que desobedeció a su alma, que desobedeció las leyes divinas, que se perdió en el ego, que se perdió en sus heridas emocionales, como sea. Ahora, sí sé qué pasa con esto del perdón, porque pues uno debe de trabajar en el perdón y ahorita que estamos todos siendo uno, así que lo espiritual y la humanidad, el perdón, no, a ver, sí, pero el perdón aceptemos que llegue después del proceso de duelo, que sea, que se dé como la etapa última en el proceso de duelo, ya cuando la persona vivió la etapa de ultraje, vivió el duelo en sí y entonces está en la disposición de querer perdonar y de permitirse perdonar. Lo primero es recorrer el proceso. No le pidamos a una persona víctima de abuso sexual que perdone al agresor el día de mañana, pues es que es tu papá o es tu mamá, ¿cómo no la vas a perdonar? No, la verdad es que ahorita de momento no, no estoy para perdonar. Y que quede muy claro, ¿eh? Jamás, jamás se le exija o se le manipule a una víctima de abuso sexual que ame al abusador sexual. Pero es que es tu mamá, ¿cómo no la vas a amar? Pues perdón, pero no puedo. Ya la resolví, ya la perdoné, pero allá está bien. No la odio, no le guardo rencor, le agradezco que me haya dado la vida, pero yo poder sentir ese amor de mamá cuando ella pues no sintió un amor de hijo o hija, pues no se puede. Entonces, creo yo, y repito, esta es mi creencia y es mi filosofía de vida, que no somos nadie para obligar a que a una víctima de abuso sexual ame a su agresor. Si lo quiere perdonar, acompañémoslo en su proceso, porque está consciente que para él o para ella lo mejor es perdonar. Pero hay personas que dicen, yo ahorita no me siento lista o listo para perdonar. ¿Qué es lo que pasa? Que si se va trabajando estas etapas y el duelo de la manera correcta, el perdón llega, pero no llega para perdonar a la víctima, digo al victimario, sino como un estado de paz interior. Como la víctima ya resolvió, el perdón se da como dar los buenos días, se da de una manera muy orgánica, se da de una manera muy natural. Eso no significa que se olvide lo que pasó, eso no exime al delincuente del delito que cometió, eso no borra la experiencia, simple y sencillamente la persona deja de sufrir. Eso es lo importante de llegar al perdón, que la víctima deja de sufrir y deja de sentirse víctima. Y porque muchas veces las víctimas de abuso sexual empiezan a generar un comportamiento de victimismo y entonces se mueven a través del victimismo porque no han logrado resolverse, ¿vale? Entonces vayamos acomodando, vayamos dimensionando técnicas muy comunes que son confrontantes, pero luego no tanto, la escritura terapéutica, ¿no? El escribir cartas al agresor, sea quien sea, todo eso, ¿no? El role playing son como dos técnicas muy adecuadas, muy ad hoc para la sanación de estas heridas. No sé, vamos a suponer que se va por la técnica de cartas, ¿no? De escritura terapéutica. Entonces empieza a escribir cartas al agresor, cartas no sé, vamos a suponer que el agresor es un familiar, que fue el papá. Entonces empieza a escribir cartas al papá, después empieza a escribir cartas a la mamá, porque la mamá quizá lo supo o no lo supo, pero hay que sacarlo. Cartas si hay una hermana, un hermano, o sea, se empiezan a escribir muchas cartas, pero no es una, sino en esta escritura terapéutica la persona de una manera muy armoniosa, fuerte, pero hasta eso armoniosa, empieza a acomodar, empieza a resolver y primero empieza a sacar todo y ya después va dimensionando, va acomodando, va ajustando y al final quedan unas cartas muy directas, muy verdaderas, en donde no para nada se hace menos el abuso sexual, pero ya no tiene toda la carga de ira que en un inicio el ultraje está generando. Entonces se puede resolver de mejor manera. Y es un proceso, pues no sé si sea correcto esto que voy a decir, pero es un proceso como de amor propio, como de recordarme
que soy digna de amarme yo a mí misma y por lo tanto de que las personas me amen. Ahora, algo muy importante, estos procesos en la medida de lo posible y en el ideal que lleven a la confrontación. Pero ¿cómo si es el papá y qué va a decir la familia? Pues que la familia se entere que el señor es un abusador sexual. Hay veces que los sistemas familiares deciden seguirlo ocultando y bueno, eso ya tiene otras implicaciones. Hay veces que las familias, pues esto va generando ciertas rupturas en los vínculos, pero al final pues en la medida que se sacan las cosas a la luz, se pueden resolver de mejor manera, ¿ok? Y por supuesto, a la víctima de abuso sexual se le va acompañando en todo este proceso. No es lanzarlo al ring ahí solo, no, no. Debe de tener un grupo de personas que lo van acompañando, que le van conteniendo y que le van dando este soporte que va necesitando. En el momento que esté lista o que esté listo, nunca forzarlo, para que también esta persona, después de esta confrontación, en la confrontación va a recuperar mucho poder personal, mucha de la autoconfianza, y después esta persona dice, ahora yo me quiero vincular contigo a través de esta manera, y ya no voy a permitir que hagas esto y esto y esto, y nos vamos a comunicar de esta y de esta y de esta manera, porque nunca falta el familiar que abusó sexualmente. Después de 10 años sigue entrando a la casa haciendo lo que se le antoja y sigue invadiendo, ¿sabes? Sigue invadiendo los límites de esa persona. Ya no es un abuso sexual, pero es un abuso a su espacio vital, a su privacidad en casa. Entonces, o la mamá que dice, es que le hace unos chantajes porque me vas a dejar aquí con tu papá. Pues sí, mamá, la verdad es que yo, pues, sabes, a ti te voy a ver, pero te voy a ver, nos vamos a comer, pero yo no estoy en condiciones de ver a mi papá. O sea, la persona, la víctima de abuso sexual está en absolutamente todo su derecho de establecer la nueva modalidad, cómo quiere relacionarse con esa persona, si es que quiere relacionarse y si no, también respetemos cómo esa persona está decidiendo, ¿vale? No sé si tengan alguna duda, comentario, me quedan 3 minutos antes de que se nos corte la transmisión, espero poder responder algunas preguntas y si no, para despedirnos. Nos dice 10 años de terapia, ahora la tribu Eleva. Un abrazo a toda la tribu Eleva, sé que hay muchos de ustedes aquí acompañándome, nos vemos mañana en la sesión de la comunidad Eleva. Anabel Circe, y sí, por el acoso, yo vestía con ropa muy holgada, engordé muchísimo, gracias a Dios lo superé, ahora sí me he visto con ropa ajustada. Gracias por compartirlo, Anabel, de eso se trata, de que vayamos superando este abuso sexual, que nos vayamos reconectando con nosotros mismos y recobrando. Nos dice Karen, aquí estamos, Paula, la tribu te apoya, gracias, lo bueno es entender el porqué de las cosas. Cuando te das cuenta que está superado, pero genera rechazo hasta escribirlo. Así es, tristemente es un estigma muy, muy fuerte el tema de abuso sexual. Entonces, si tienen alguna duda, comentario, si no, pues ya nos vamos despidiendo. Sé que ha sido un tema bastante fuerte, bastante confrontante. De verdad, me intenciono porque en tu experiencia, en tu biografía, no haya escrito un abuso sexual. Pero si lo ha habido o lo hay, por favor, no tengas miedo, no te lo calles, no necesitas callártelo, no necesitas llevártelo a la tumba, al contrario, la manera para sanarlo es sacarlo adelante, sacarlo a la luz, porque hay muchas personas que podemos acompañarte en este proceso, ¿vale? Bueno, pues si no hay más comentarios, les mando un beso grandototote. Cuídense bien que ya me está aquí contando los segundos Instagram. Nos vemos la próxima semana. Les mando un beso, un abrazo. Me despido. En amor y conciencia, Circe Rodríguez. Bye, 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 bye. Primero termino en Instagram y ahora un beso a toda la comunidad de Facebook. Bye, bye.